Buenos días a todos. Otro audio más concerniente a lo que pueden hacer artículos constitucionales de un ciudadano venezolano común que no pertenece al mundo de la política y que no pertenece a ningún partido político. Y son artículos constitucionales que han salido, o sea, han sido creados de un caso de violación de derechos humanos de una familia. De lo micro es el reflejo de lo macro, como vengo diciendo en los últimos audios. El artículo que hoy deseo hablar es sobre la educación. En los últimos audios he hablado de que la ética es un punto básico, un punto sumamente importante que debe estar en el preámbulo de la Constitución. Puede sonar simple, pero la ética es, es amor al prójimo. La falta de ella es desamor al prójimo. Es decir, que no me interesan los otros. No me interesan a la hora de yo hacer medicina, a la hora de yo educar, a la hora de yo hacer política. Si no hay ética, no hay ninguna ocupación. Entonces nos encontramos con que hay una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Cómo entonces compaginar estas dos cosas? Manteniendo nuestro pensamiento crítico. Primero, no podemos transformar a otros, no podemos cambiar a otros, eso es imposible. Solamente, como hemos dicho, he dicho en audios anteriores, podemos cambiarnos o transformarnos individualmente. En ese cambio de conciencia, que todo es conciencia, una conciencia nueva, un despertar, entonces podemos llevar a cabo manifestaciones creativas, solidarias, en pro de una comunidad y de un cambio de una conciencia colectiva, en donde el ego se ha reducido a su máximo mínimo y la conciencia amorosa aumentada en pro de proyectos que ayuden a la humanidad, no que la deterioren. En audios pasados se comunicó también que en vez de ser una constitución socialista, sea una constitución humanista. Una constitución humanista es para el ser humano, para el desarrollo del ser humano. Pero más que humanista, si quisiéramos ir más allá de cualquier etiqueta o cualquier estereotipo, yo nombré un vocablo que era el vocablo del ser, un ismo, en vez de, como hablamos de socialismo, humanismo, un ismo que sea del ser. Y se creó un vocablo que sería el serismo, en donde los valores, en donde las virtudes sean la base para desempeñar y para la creación de futuros paradigmas y de futuros buen vivir. Sin esos valores todo está cayendo, todo se está derrumbando. Entonces, una constitución donde predomine la ética, una constitución donde sea humanista más que socialista o comunista o capitalista o como se llame, crear un ismo distinto porque estamos en tiempos distintos que lo amerita y que mejor que el serismo. Y obviamente basado en esto podemos crear cualquier cosa. Entonces, para ir al grano de la esencia de este audio, comienzo diciendo lo siguiente y voy a recapitular, ¿no? Yo siempre digo, esta es una carta escrita en el año 13 de diciembre del 2007, en donde se dice que hay que crear en el preámbulo de la Constitución como punto importante o punto previo que la ética debe predominar en todos los principios básicos de la Carta Magna. Vuelvo a decir, suena simple, pero hay que recalcarlo. También hablé previamente en lo que está pasando con la religión católica y que también nos tocó a nivel personal. Hoy día estamos viendo cómo el Vaticano, como en Chile, como en Estados Unidos, se está viendo que hay demandas contra el gremio católico. En fin, no me meto aquí en ataques a ninguno de estos personajes. Es parte de la dualidad de la vida. Hay que ver la oscuridad, hay que ver la luz. Y con eso no queremos decir que todos los sacerdotes sean malos o que no, ni es de juzgar ni ningún prejuicio, sino que nos han mostrado que hay una oscuridad. Y esa oscuridad existe porque hay una vida totalmente de represión, no de libertad,
y de mucho se prohíbe todo, ¿no? Entonces, a falta de esta libertad, el espíritu trata de encaminarse de manera errada y hay que ser libre. Y la educación tiene que permanecer en la educación lo que es la ética, el pensamiento crítico y los valores, para crear mejores generaciones o unas generaciones que vayan en pro de un desarrollo colectivo más amoroso. Entonces se dice que en esta nueva constitución, la ética, el principio humanista o el serismo debe existir. Pero también yo agrego aquí, en vista de lo que está sucediendo en la religión católica, lo siguiente. Y va a sonar como un poquito irónico, pero es un sentido común. Y se dice, ¿será que se pudiese muy sutilmente agregar los mandamientos de Dios y que supuestamente la religión católica en su totalidad practica? Es decir, nombrar muy sutilmente en este preámbulo las acciones éticas de no robar, no matar, respetar al prójimo, amar, mantener amar, no robar, amar al prójimo como a ti mismo, respetar a la mujer del prójimo, en fin, como puntos base a los artículos que se redactarán. Estos principios o mandamientos no son puntos sociales, sino más bien que son puntos humanos. Este tipo de preámbulo más explicado y como precedente de la Constitución a reformar ayudará a que no solamente sea el gremio católico, sino todos los demás, para que de distinta manera puedan aceptar lo que supuestamente ellos deben practicar y no lo están haciendo. Es decir, que las acciones y las palabras van en polos opuestos y eso no trae credibilidad. Yo creo que un libro, no me acuerdo y lo comento aquí, no me acuerdo el título, pero creo que era Conversaciones con Dios, sin entrar en términos de Dios y nada de esto, porque no es lo que yo trato de hacer aquí. Pero hay una conversación entre Dios y un hombre y le dice, Dios mío, ¿dónde has estado tú? ¿Qué direcciones? ¿Qué debo seguir para poder yo seguirte a ti y alejarme de este mundo oscuro? Y Dios le dice, le contesta, ¿por qué tú crees que yo he creado los mandamientos? Ustedes han perdido el sentido común y he tenido que ponérselos en papel. Es un chiste, a lo mejor es un chiste. He tenido que ponérselos en papel para recordarles que esto es lo básico de cualquier ser humano. El respeto, la solidaridad, la ética, el no matar, el no robar, el amarse a sí mismo. Amarme a mí como todas las cosas, y amarme a mí significa, amar a Dios significa amar a esa conciencia divina, amorosa, buena, que es la que va a llevar a cabo sociedades productivas, ¿no? De esta manera, teniendo una constitución ética humanista del ser, nos va a llevar directrices, nos va a dar las herramientas para poder crear una educación que vaya acorde a la evolución. En audios pasados yo toqué el punto de que una persona, por ejemplo, está adicta a las drogas o al alcohol o cualquier otra cosa que esté desempeñando en su vida, pero se encuentra con que tiene la voluntad de cambio, es decir, viene de su ser, de su transformación. Pero hay cuestiones internas que no lo dejan surgir, que no lo dejan cambiar. Si a este personaje se le motiva, se le ayuda del exterior y se le manda directrices que vayan complementando ese cambio, este personaje va obviamente a tener un cambio más rápido. Otro ejemplo sería el hogar. ¿Cuántos hogares no hay? El padre y la madre pueden enseñarle lo mejor que quieren a sus hijos, le enseñan valores en la casa, se los inculcan, pero estos niños después salen a la calle y se encuentran con valores totalmente en contra. Van a la universidad, se educan técnicamente, se hacen ingenieros, se hacen abogados, se hacen médicos, pero la intención de ejercer estas carreras o de cualquier otra no está basada en la conciencia divina o amorosa, sino que está basada en una conciencia oscura, errada, de monetaria, y eso hace que la conciencia rompa y no hay un complemento entre lo externo y lo interno. Entonces, en la educación, con el pensamiento crítico, y hay muchos escritores que hablan sobre estas filosofías de lo que es la cuestión amorosa, el efecto de Pigmalión, en fin, que ayudan y que esclarecen y que de alguna manera comprueban que el fin del vivir o de un propósito de vida
no es más que traer la conciencia del ser a la humanidad. Habiendo dicho esto, pues eh, vuelvo a decir que necesitamos enfatizar la ética y los buenos principios en la Constitución de alguna manera, pues si no las leyes o cualquier cosa que hagamos quedarán escritas solamente. La ética ayudará a una buena administración de justicia, a una buena educación, al comienzo de paradigmas que son prácticamente verdaderos. Tal vez una utopía lo que sugiero, pero es necesaria. Con ética los problemas son menores. Sin ética los problemas no solo son mayores, sino peores. Se debe practicar una política con principios éticos y de esa manera pues seguir adelante. Eh, Otro punto que quería tocar es el siguiente antes de entrar a la parte de lo que es la educación. Hay un artículo muy interesante del Ministerio de Educación que se ha dicho que es el siguiente y lo voy a leer y dice así. La nueva, dice así, el artículo 3 de la nueva Ley de Educación es hermoso. Dice, los principios y valores y rectores de la educación que rigen la presente ley son vida, amor, democracia participativa y protagónica, convivencia, libertad, emancipación, igualdad, equidad, independencia, soberanía, paz, solidaridad, cooperación, bien común, justicia social, gratuidad, obligatoriedad, equidad de género, integralidad, identidad, diversidad, laicidad, carácter público, intercultural, pluricultural, multiétnica, plurilingüe, permanente, sin discriminación, valoración ética del trabajo, inclusión, honestidad, pertinencia, creativa, innovadora, crítica y ecologista. Qué hermoso. Todos vocablos. En un audio pasado, también titulado Objetividad, Democracia, Libertad, Estado de Derecho, se habló allí de que los vocablos existen en el mundo lingüístico. Pero si yo no siento el vocablo, la palabra y las acciones van en diferentes polos. Hay que unificarlos. Todos estos vocablos hay que sentirlos, enseñarlos, vivirlos. Hay muchas filosofías allá afuera, hay mucha pedagogía allá afuera, en donde se enseña esto como aquel curso que tomamos hace como 15, 20 años, que se llamaba Moral y Cívica, en donde le enseñaban al muchacho qué era lo que era ser civismo, qué es el civismo. Se le va formando en su conciencia, se le va enseñando todos estos vocablos, para que entonces él, con este serismo que se le está enseñando, y hay otras escuelas que se pueden manifestar, hay cursos como uno que se llama Los Valores del Buen Vivir, de una psicóloga muy famosa, se está enseñando en una institución de meditación a nivel mundial. Hay 120 países que están formando este tipo de valores del buen vivir. Es una clase prácticamente como de cívica, pero más profunda. Yo creo que antes de ser un profesional, entre comillas, egresado de una universidad, hay que tener esto como base, para entonces poder manifestar la carrera con buenos principios y no con la oscuridad del ego. Porque entonces así vamos a crear con luz, vamos a crear una educación más factible. ¿Y por qué yo digo esto y por qué lo estoy comentando con todos ustedes? Porque en el caso vivido por nosotros, micro, los grandes profesionales que abusaron de nuestros derechos eran egresados de universidades. Eran personas que manipularon la información, personas que manipularon
o quisieron manipular los organismos para conseguir sus objetivos mezquinos. Y no lo digo en manera de juzgar, pues, sino con una gran realidad. Entonces, siempre hablamos de educación. Por esta educación, aprovecho la oportunidad de esta nueva reforma constitucional para agregarle a esta parte de la reforma que esta educación debe ser una educación distinta. Ya no podemos graduarnos de bachillerato, ir a una universidad, aprender, ser ingenieros, abogados, etcétera, pero basado en qué conciencia. La conciencia toma toda una vida aprenderla hasta la muerte. Dicen que es parte del alma aprender ese proceso de evolución. Pero si nosotros ponemos nuestro granito de arena, técnicamente hablando, y también lo podemos ejercer y enseñar en todos los organismos pertinentes a la educación, universidades, bachillerato, eh, educación media, en fin, estaremos en vía de un proceso más rápido y de la enseñanza y de inculcar esta semilla en nuevas generaciones. ¿Qué es respeto? ¿Qué es solidaridad? ¿Qué es ética? ¿Qué es amor? ¿Qué es todo lo que yo acabo ahorita de describirle o de más bien dictarles o de decirles que ya está inculcado en lo que es la educación, un artículo constitucional del ministerio, perdón, un artículo del Ministerio de Educación. Entonces, esta reforma debe ir en esa constitución. Este artículo debe ir en esa constitución. Reformar y educar al muchacho. ¿Pero qué es educar? ¿Educar es 2 más 2 es 4? ¿O cómo voy a usar ese 4? ¿O cuál es el fin de ese 4? ¿Cuál es el fin de esa transformación interna de conciencia? ¿Y cuál es el uso que yo le voy a dar a los demás? En otros audios yo dije que la sabiduría viene del alma, la inteligencia de la razón. La inteligencia la podemos encontrar en doquier, podemos leer un libro, dejarnos influenciar por ese libro, dejarnos influenciar por cualquier cosa que nos dé el entorno. Pero será nuestro pensamiento crítico, nuestra individualidad, nuestra bioindividualidad, la que nos va a hacer que nosotros podamos discernir entre algo que es positivo o algo que es negativo. Si no se nos dan estas herramientas amorosas de educación y de valores, estaremos siempre hacia la vía oscura. Por ahí un gran despertar de conciencia a nivel global. Creo que si esto es inculcado en la Constitución venezolana, esto sería algo hermoso. Y miren lo que es hermoso. Esto no tiene nada que ver con que una persona sea de izquierda, no tiene nada que ver con que una persona sea de derecha. Esos son estereotipos y etiquetas creados por la política de alguna manera para poder manipular un entorno. Y lo digo con respeto, sin ataque a ninguna persona en específico. Yo estoy aquí como una persona neutral. Ambas partes tienen cosas positivas, pero como humanos también tenemos cosas negativas. Y eso se refleja también en la política. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y nuestra misión aquí es despertar la conciencia, no solamente individual, sino también ayudar a la colectiva y ayudar a aquellos que están en la oscuridad para que también puedan traer luz. Con estas bases, con esta educación, nueva educación, podemos mover montañas. Entonces, se podrá crear un artículo en la Constitución venezolana que diga la nueva Constitución venezolana estará basada en los siguientes principios. Nombrar todos estos principios que acabo de nombrar, que están en el artículo del Ministerio de Educación, y crear instituciones que ayuden a este cambio de conciencia y que sean parte, parte de la educación integral. Con esta nueva educación podemos entonces ejercer política benevolente, podemos tener una salud benevolente, ese es otro artículo constitucional que me gustaría tocar, la salud, tener entonces una formación que sea la parte educativa,
La parte religiosa, pues, eso es algo totalmente independiente, pero de alguna manera con una educación integral podremos tener sacerdotes íntegros que quieran ayudar a la colectividad y traer los principios amorosos bíblicos, según la religión o según lo que estén desempeñando, pero con estos nuevos principios, no con la oscuridad. No importa, no importa la religión que se practique, musulmán, judía, católica, no importa. Lo importante es que traigan estos valores. Triste es ver cómo las religiones se pelean unas a otras. Eso quiere decir que Dios no está allí. Dios es una sola persona, un solo ente amoroso. No es un tema religioso este, no es un acto religioso, pero estoy hablando de lo que es la energía universal. Entonces, basado en esto, el ser humano, pues obviamente, siempre va a traer luz. Esta es mi opinión sobre lo que es la educación venezolana. Y por último, nada más deseo decir, ¿por qué viene todo esto? Porque he aprendido de lo micro. Y lo micro es el reflejo de lo macro. Como persona ciudadana venezolana, nunca se me dio a mí, a mis familiares, la oportunidad de estudiar en universidades, porque no pagábamos comisiones, porque hacer una reválida era algo traumático, se perdía tiempo. Y para eso ustedes tienen allí la historia y personas que han pasado por el sistema. Por último, y a manera positiva, deseo decir lo siguiente. Venezuela, ahorita mucha gente ha emigrado. Y es satisfactorio ver cómo el venezolano se desempeña en el exterior. Se le dice que es una persona educada, se le dice que es una persona que le gusta ayudar al prójimo, se le gustaría que es una, dicen que es una persona que tiene un trato con los clientes, con los pacientes, muy amorosa. Eso es el comienzo. Venezuela ofrece una educación gratuita. Sigan. Yo creo que la educación, la salud, son temas que el gobierno no debe tocar. Debe ser gratuita. Debe siempre mejorarse. Y con una mejor educación y con una mejor salud van a haber menos costos. Yo creo que personas que están bien educadas y que sean conscientes en prevenir enfermedades les va a costar menos a las instituciones de seguro o a las instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico y la nueva conciencia está allí. Entonces cada quien se va a cuidar sin necesidad de cuestiones externas. Entonces quiero decir que hay que seguir con esta educación gratuita, hay que seguir con estas oportunidades que Venezuela ofrece. ¿Por qué? Porque sí dan resultado. Lo que pasa es que hay que mejorarlas. Hay que ver cómo podemos minimizar costos. Hay que ver cómo podemos extraer esta nueva conciencia a todos los gremios para que entonces podamos buscar soluciones a los problemas y no crear más problemas. Yo creo que aquí radica el problema, valga la redundancia. El problema existe o los problemas existen porque no tenemos la capacidad de buscar soluciones. Las soluciones las queremos buscar basados en el ego o distorsiones mentales y no soluciones que están basadas en la parte amorosa. Muchas gracias. Piensen, compartan este video. Vuelvo a decir, no pertenece a ni izquierda ni derecha. Un ciudadano que pasó por mucho en muchos ámbitos y que tan solo quiere cooperar ahora en una nueva reforma. Muchas gracias y tengan todos muy buen día.